Bienvenidos de vuelta. Hoy les traigo una historia que los hará replantearse todo lo que creían saber sobre la fama, el poder y el costo del éxito. Imaginen una voz tan imponente, tan magnética, que podía dejar a cualquier audiencia sin aliento. Una voz que no solo se oía, sino que se sentía, transformando para siempre el panorama de la música y el espectáculo. Pero con tal grandeza, también llegó un final trágico, uno que conmocionó a todos y dejó una gran pregunta: ¿qué pasó? Algunos dicen que fue un error fatal. Otros murmuran que fue el precio de un lado oscuro de la fama. Y hay quienes susurran sobre una actuación inolvidable que salió desastrosamente mal, un momento que no solo acabó con su carrera, sino que pudo haber marcado su destino. ¿Están intrigados? Quédate con nosotros mientras desentrañamos este misterio. Pero antes, no olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte los secretos que estamos a punto de revelar. Empecemos. Transportémonos a la época dorada de México, un tiempo en que el mundo del entretenimiento mexicano estaba en plena efervescencia, dando a luz nombres que aún resuenan en la memoria colectiva. Figuras como Germán Valdés Tintán, Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, y Francisco Avitia Tapia, mejor conocido como el Charro Avitia, brillaban con fuerza. Aunque no todos nacieron en Ciudad Juárez, esta ciudad se convirtió en el epicentro donde muchos forjaron su legado cultural. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida del Charro Avitia, un cantante cuya voz poderosa y sus actuaciones cinematográficas dejaron una huella imborrable. Pero hay algo sobre sus orígenes que podría sorprenderlos. El Charro Avitia, para quienes no lo conocen, fue una estrella deslumbrante de las décadas de los 40, 50 y 60. No solo cantaba, también actuaba, y su voz grave y resonante podía dar vida a cualquier melodía, mientras su carisma en pantalla era innegable. En su apogeo, compartió escena con gigantes del cine mexicano como Luis Aguilar, Pedro Armendáriz, Fernando Casanova, Flor Silvestre y la inolvidable Sara García. Para generaciones de mexicanos, el nombre del Charro Avitia evoca recuerdos cálidos y nostálgicos. Pero aquí es donde la historia se pone fascinante. A finales de los 60, mi familia se mudó a Ciudad Juárez. Como adolescente curioso, adopté la costumbre de leer el periódico local, El Fronterizo, para mantenerme al tanto de lo que pasaba. Un día, mientras hojeaba sus páginas, un artículo captó mi atención. Hablaba del Charro Avitia, el querido cantante, y revelaba algo que me dejó atónito. Hasta ese momento, como muchos, asumía que había nacido en Jalisco, cuna de tantos artistas mexicanos icónicos. Pero el artículo desmentía esa idea. El Charro Avitia no era de Jalisco. Provenía de un rincón remoto y poco conocido de México, un municipio árido y desolado al norte de Parral, Chihuahua. Era un lugar tan aislado que, incluso estando cerca del río Conchos, en 2015 tenía menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta revelación me cautivó. Años antes, en 1968, había pasado por esa región en autobús y la recordaba como un vasto desierto, un paisaje vacío que parecía perdido en el tiempo. Era difícil imaginar que un lugar tan inhóspito pudiera ser la cuna de una estrella tan brillante. Sin embargo, en agosto de 2019, volví a esa misma región, esta vez conduciendo por el Valle de Zaragoza. La desolación seguía allí, pero ahora veía esa tierra con nuevos ojos, apreciando cómo, contra todo pronóstico, había dado origen a una de las voces más queridas de México. Francisco Avitia Tapia nació en 1915 en esa extensión desértica al norte de Parral, Chihuahua. Era un lugar de belleza cruda, pero también de retos, donde la tierra se extendía sin fin, apenas tocada por la civilización. Parecía el último lugar donde nacería alguien destinado a la fama. Pero el destino tenía otros planes para Francisco. Cuando tenía 6 años, su familia dejó el desierto y se mudó a Ciudad Juárez, un lugar que se convertiría en su hogar y en el escenario donde comenzaría su camino artístico. Se instalaron en una humilde casa cerca de Arroyo Colorado, una zona modesta de la ciudad. Fue allí donde el amor de Francisco por la música empezó a florecer, impulsado por una pasión que no podía contener. A los 9 o 10 años, Francisco ya sentía el llamado de la música.
Con un talento innato, comenzó a recorrer las calles de Juárez, cantando por unas pocas monedas. Cobraba 5 centavos por canción, llevando su voz al corazón de la ciudad. Estas primeras actuaciones en las calles fueron su escuela, un lugar donde aprendió a conectar con el público. No buscaba fama ni riqueza, cantaba por necesidad, por expresar las emociones que bullían en su interior. Lo que no sabía era que esos humildes comienzos marcarían el inicio de una carrera que lo llevaría a las cumbres del entretenimiento mexicano. A medida que crecía, Francisco perfeccionó su arte. En su adolescencia, aprendió a tocar la guitarra, añadiendo una nueva dimensión a su talento. Ya como joven adulto, se convirtió en una presencia habitual en los bares y restaurantes de Juárez, serenando a los clientes en las animadas calles de la Avenida Juárez y la calle Mariscal. Su voz profunda se ganó el corazón de los locales, y poco a poco, empezó a construir su reputación. Pero Francisco soñaba en grande, y pronto el destino le daría la oportunidad de brillar más allá de su ciudad. A los 19 o 20 años, Francisco recibió un impulso decisivo, le ofrecieron cantar en la primera estación de radio de Ciudad Juárez. Este momento, según cuenta un periodista, fue el punto de inflexión de su carrera. Su voz comenzó a llegar a miles de hogares, trascendiendo las calles de Juárez y conquistando a oyentes de toda la región. A partir de entonces, Francisco Avitia Tapia dejó de ser un cantante local para convertirse en el Charro Avitia, una figura que cautivaría a millones. El periodista que investigó su vida compartió un recuerdo especial, haber escuchado a Francisco cantar en un bar de la calle Vicente Guerrero en Ciudad Juárez. En esa época, el lugar vibraba de energía, aunque años después, cuando el periodista escribió sobre ello, el bar había caído en decadencia. Estaba frente al Rondín, un patio cerca del antiguo edificio de aduanas, un sitio conocido por los juarenses. Aunque el bar se desvaneció, la memoria de la voz de Francisco, potente y llena de vida, permaneció intacta. La primera vez que escuché al Charro Avitia, yo era un niño de 4 o 5 años, viviendo en Cuyutlán, un pequeño pueblo en la costa de Colima. Cuyutlán era un lugar tranquilo, dedicado a la producción de sal, donde la vida fluía al ritmo pausado de las olas. Las calles eran de arena, las casas humildes, algunas de madera, otras de palos, con techos de palapa. Las primeras casas se alzaban sobre dunas, ofreciendo vistas impresionantes del mar, donde olas inmensas chocaban contra la arena negra, dejando una espuma que se extendía como un manto. El pueblo era tan pequeño que su calle principal apenas tenía 7 u 8 cuadras, pero era el alma de la comunidad, con tiendas y negocios que protegían a los vecinos del sol abrasador bajo portales de azulejos. En esos días, Cuyutlán no tenía electricidad. Las casas se iluminaban con lámparas de queroseno o aceite, y no había radios portátiles ni televisión, ni siquiera en Colima, la capital del estado. Pero un empresario local, Camacho, había traído un motor diésel que alimentaba las máquinas para moler nixtamal y proporcionaba algo de luz a algunas casas y hoteles. Más importante aún, Camacho tenía un viejo tocadiscos a batería, y fue a través de ese aparato que la voz del Charro Avitia llegó al pueblo. Cuando el tocadiscos comenzó a girar, el sonido de su voz profunda llenó el aire, deteniendo a todos en seco. No era solo música, era un momento mágico que atrajo a jóvenes y mayores frente a la tienda de Camacho, escuchando embelesados. La canción que cantaba era el corrido de Jesús García, una pieza que resonaba profundamente en un pueblo como Cuyutlán, donde las vías del tren eran parte de la vida diaria. Las palabras, Máquina 501, la que corrió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira, llora, tocaban el alma, evocando la conexión del pueblo con los ferrocarriles. Mi casa estaba a solo 1,5 cuadras de la estación de tren, y el sonido de los trenes era una constante. Escuchar a Avitia cantar ese corrido fue como escuchar la historia de nuestro pueblo, un eco de las vidas marcadas por el paso de los trenes. Francisco Charro Avitia no era solo un cantante, era una fuerza de la naturaleza. Su voz podía llenar cualquier espacio, pero era su personalidad arrolladora lo que lo hacía inolvidable. Una de las historias más legendarias sobre él ocurrió en el set de Siempre en Domingo, el icónico programa de Raúl Velasco. En plena transmisión en vivo, en la cúspide de su fama, Avitia decidió hacer algo inesperado.
Mientras cantaba, sacó una pistola de su funda y disparó al aire, dejando a la audiencia boquiabierta. El disparo retumbó en el estudio, pero Abitia mantuvo su compostura, como si fuera parte del espectáculo. Raúl Velasco, conocido por su profesionalismo, quedó desconcertado. El programa, familiar y querido por todos, nunca había visto algo así. Los productores, furiosos, prohibieron a Abitia aparecer en el programa durante una temporada. Pero Velasco, que admiraba su talento, intercedió por él, rogando que levantaran la sanción. La cadena accedió, con una condición estricta: Abitia nunca volvería a disparar un arma en vivo. Sin embargo, fiel a su espíritu rebelde, en su siguiente presentación, Abitia volvió a disparar al aire, desatando el delirio del público y el asombro de los televidentes. Fue un acto que desafió las reglas y consolidó su leyenda como un artista que vivía sin temor a las convenciones. En 1946, la carrera de Abitia tomó un rumbo decisivo cuando apoyó la candidatura presidencial de Miguel Alemán Valdés. Como agradecimiento, Alemán lo recomendó a Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de Televisa, abriendo las puertas a una carrera extraordinaria. En 1950, Abitia debutó en el cine con Primero Soy Mexicano, dirigida por Joaquín Pardavé y protagonizada por figuras como Luis Aguilar y Flor Silvestre. Su presencia en pantalla era tan poderosa como su voz, y pronto se convirtió en un pilar del cine mexicano. En 1953, Abitia se casó con María Teresa Sáez, una relación que lo acompañó a través de los altibajos de su vida. Grabó casi 30 discos con sellos como RCA Víctor y Discos Orfeón, llevando su voz a millones de hogares. Actuó en más de 20 películas y fue una presencia constante en la televisión, desde Telesistema Mexicano hasta Televisa, durante más de 50 años. Su rostro y su voz se volvieron parte del alma de México. La Asociación Nacional de Actores reconoció su legado con la medalla Virginia Fábregas por 25 años de carrera y la medalla Eduardo Arosamena por 50 años de contribuciones. Pero el 29 de junio de 1995, la voz del charro Abitia se apagó. Falleció en Ciudad de México a los 80 años, víctima de un paro cardíaco. Su cuerpo descansa en el Panteón Jardín, en el lote de la Anda, un lugar digno para un hombre que dio tanto a la cultura mexicana. Cierre. Desde una voz que encantó a millones hasta momentos que desafiaron las normas, el charro Abitia vivió con pasión. Pero su historia nos deja pensando: ¿fue su final un trágico accidente o había algo más detrás? ¿Qué opinas? Comparte tus teorías en los comentarios, dale like al video y suscríbete para no perderte más historias como esta. Me encantará leer sus ideas más intrigantes. Hasta la próxima, mantente curioso, sigue cuestionando y recuerda: siempre hay más en cada historia. Nos vemos pronto.